Saludos otra vez, amigos de Crónicas de Cine. En el anterior análisis cometí una omisión imperdonable. La tenía en escaleta, pero por alguna razón pasé por encima y no me di cuenta, hasta ya publicado el vídeo, no me di cuenta de que había omitido un asunto fundamental a la hora de abordar cualquier análisis acerca del Nosferatu de Robert Eggers o de Murnau. Lo mismo me da, de Nosferatu. Es el concepto de enfermedad, el concepto de epidemia, el concepto de peste, que son, ya digo, absolutamente troncales a la hora de hablar de Nosferatu como pieza separada de Drácula. Si hay algo que separa al Nosferatu de Murnau y al Drácula de Bram Stoker, es el añadido de Murnau, la subtrama, la trama añadida de Murnau de la epidemia que asola la ciudad que habitan los protagonistas, que no está en la obra original de Bram Stoker. En la novela de Bram Stoker no hay ninguna epidemia que asole Londres, y si la puso ahí Murnau es por una razón muy concreta, sin la cual se queda un poco coja. Podemos disfrutar las películas perfectamente, las obras originales y las adaptaciones perfectamente, pero analizando el asunto de las enfermedades, de las epidemias, de las pestes en el Nosferatu y en el Drácula de Stoker, aprendemos a separarlas de alguna manera y por tanto a degustarlas todavía más, todavía mejor. Sí, dijimos en el anterior vídeo que los miedos que vieron nacer, los miedos colectivos, los traumas colectivos que vieron nacer el Drácula de Bram Stoker no son los mismos miedos colectivos, los mismos traumas colectivos que vieron nacer el Nosferatu de Murnau, y tampoco lo son los que vieron nacer, los que han visto nacer el Nosferatu de Robert Eggers, y precisamente por eso es troncal, es absolutamente troncal el asunto, el tema de la enfermedad a la hora de separar muy bien, sobre todo, el Drácula de Bram Stoker del Nosferatu de Murnau y por ende del Nosferatu de Robert Eggers. Tan importante es el asunto que la filmación de Nosferatu, Robert Eggers quería que su segunda película fuera Nosferatu. Creo que sí dije en el anterior vídeo que le sonó un poco, le dio miedo que pudiera proyectar una imagen de egolatría el hecho de que una segunda película de un director casi novel fuera una adaptación o un remake de una sobreescritura de la gran obra de Murnau. Entonces, por alguna razón la película no salió adelante, probablemente él mismo todavía no se veía preparado, aunque si le hubieran dado luz verde la habría hecho, pero no se vio preparado. Sin embargo, cuando se empezó a escribir, cuando él se sentó a escribir el Nosferatu que iba a traernos en 2024, fue precisamente durante la pandemia, cuando estábamos encerrados todos en todo el planeta en nuestras casas, bajo un arresto domiciliario, más o menos voluntario. Fue cuando Robert Eggers dijo: este es el momento de hacer Nosferatu. Tan importante es el concepto de enfermedad, de epidemia, de peste en la obra de Murnau, y que hace que se separe realmente. No es tanto el Drácula calvito, las orejas de murciélago, los piñitos, los paletillos puntiagudos, lo que separan al Drácula de Bram Stoker del Drácula de Murnau, más allá del nombre. Lo que separa a ambos es precisamente la concepción de enfermedad que tiene cada uno de ellos, porque sí es verdad que en el Bram Stoker, en el Drácula de Bram Stoker, el concepto de enfermedad está ahí, es lo que vamos a explicar ahora, y en el de lo que pasa es que sí está implícito, no se explicita, queda implícito en la novela de Bram Stoker el concepto de enfermedad, mientras que en el de Murnau sí se explicita. De hecho, por eso precisamente Murnau sacó de la trama o extrajo de la trama una epidemia que no estaba en el original, que sí rima bien con la historia original, pero que la separa totalmente, la hace distinta, la hace tener unas resonancias muy distintas. Y precisamente por eso creo que es necesario, para hablar de Nosferatu, hablar del término
epidemia. Y es que el Drácula de Bram Stoker alude de una manera muy directa, no explícita, de una manera implícita, pero muy directa, muy inequívoca, a las enfermedades venéreas, a las enfermedades de transmisión sexual, como se dice ahora, o las ETS. Detesto ese acrónimo, como casi todos los acrónimos que tanto gustan al mundo moderno. Me gusta mucho más, creo que tiene mucho más sabor el concepto de enfermedad venérea, del concepto de enfermedad producida por los placeres de Venus. Mientras que el Drácula de Murnau, más allá de aludir a lo que hablábamos en el anterior vídeo, a ese zeitgeist que produjo la aparición, el surgimiento del movimiento romántico, alude muy directamente el Drácula de Stoker a la epidemia de enfermedades de transmisión sexual que empezó a explotar en las grandes ciudades, en las sociedades más desarrolladas, gracias a la movilidad que propiciaba la revolución industrial, el ferrocarril. Hasta entonces los movimientos de masas habían sido solamente militares a nivel bélico y nunca tan rápidos. De repente un civil podía plantarse en el otro lado de la tierra en muy pocos días, y eso facilitó muchísimo la transmisión de enfermedades de contagio venéreo. Y a eso es a lo que alude precisamente, con las implicaciones que ahora vamos a ver, el Drácula de Stoker. Estos dos conceptos separan muchísimo el Drácula de Stoker y el de Murnau, de manera que ya podemos separarlas más allá de que el Nosferatu de Murnau sea calvito y tenga orejas de murciélago y que tenga los piñitos de rata. Todo eso, además, esa estética del Nosferatu de Murnau alude precisamente a la rata, es una especie de hombre rata. Mientras que el de Drácula tiene otras implicaciones, y por esa razón Eggers ha podido permitirse darle a su Orlok un aspecto más acorde al Drácula de Bram Stoker que al de Murnau, sin miedo a traicionar todo aquello que le motiva a hacer Nosferatu y no Drácula. Eso es gracias precisamente a la separación que existe entre el concepto de enfermedad en el Drácula de Stoker y el concepto de enfermedad en el Drácula, en el Nosferatu de Murnau. Drácula es un vector de contagio en toda regla. El Drácula de Bram Stoker es un vector de contagio en toda regla. Sus ataques tienen un carácter marcadamente íntimo, casi sexual o directamente sexual. No es un asesino a distancia, no es un asesino impersonal, no es un francotirador, no es un arquero, no es un envenenador, es un asesino íntimo. Su modus operandi es muy íntimo, es de piel con piel, es beber la sangre, beber el cuerpo de su víctima y que su víctima reciba una serie de influencias de sí mismo y que la convierten en algo que se parece más a sí mismo que a lo que era antes la víctima. Todo eso lo convierte a Drácula en casi un asaltador sexual que transmite una enfermedad de la sangre. Los síntomas de esa enfermedad del vampiro, la palidez, la debilidad, las llagas abiertas en la piel, los cambios drásticos en la personalidad podrían aludir perfectamente a la sífilis directamente, pero de una manera más general a toda la plétora de enfermedades de transmisión sexual o de enfermedades venéreas que, ya digo, aquejaban a Londres y a todas las grandes ciudades occidentales del momento, de finales del 19. El tratamiento que desarrolla Van Helsing para curar, para paliar el vampirismo de las víctimas, incluye transfusiones de sangre, como también lo incluyen los tratamientos para purificar de alguna manera la sangre de los aquejados por muchas enfermedades de transmisión sexual. De modo que también esas transfusiones de sangre que hace Van Helsing llevan a la persona del momento, no tanto a nosotros, porque ya no es un mal endémico de nuestro tiempo, la enfermedad de transmisión sexual, la venérea, no está a la orden del día. En su momento fue un miedo muy importante.
Y cuando uno leía que a una persona a la que han mordido y le han metido algo en la sangre, había que transfundirle sangre para poder purificar su torrente sanguíneo, directamente pensaba en enfermedades de transmisión sexual. Esto ya está, no estoy descubriendo el Mediterráneo, esto ya se escribió en su momento y se ha escrito hasta la saciedad. Los acercamientos que hace Drácula a Mina y Lucy, Mina Harker y Lucy, ¿cómo era? Westenra, tienen un claro componente seductivo, a pesar de que la novela no es una novela de amor, como si lo propuso el Drácula de Coppola. Ya digo que no me gusta llamarlo Drácula de Van Helsing, sí, o sea, perdón, ya digo que no me gusta llamarlo el Drácula de Bram Stoker, sino el Drácula de Coppola. En el Drácula de Coppola, tanto como en el de Bram Stoker, hay cierto componente de seducción, no tanto hacia Mina en el caso de Stoker, como hacia Lucy Westenra. Ahí sí que de alguna manera hay un componente de seducción. Lo mismo que las tres vampiras que quedan en el castillo de Drácula entreteniendo a Jonathan Harker, seducen a Jonathan Harker. Y si no recuerdo mal, y yo no recuerdo muy bien la novela Drácula, la leí 2 veces hace un montón de años, décadas ya, y los recuerdos que tengo de la novela probablemente vienen más transmitidos por aquellos que la tienen más reciente que por los que generó la novela directamente hacia mí. Pero hay alguna cosa que sí recuerdo bien. Una de ellas es que Van Helsing, si no me equivoco, digo que hablo de memoria, Van Helsing llega a hacer un poco de mofa a Jonathan Harker, diciéndole: tú menos historia que has disfrutado, que bien que disfrutaste tú de las 3 mozas de Transilvania. O sea que hay un componente de seducción en la manera que tiene Drácula de aproximarse a sus víctimas, y en el propio la propia dinámica del vampiro hay un punto de seducción que también nos trae no tanto a la enfermedad de transmisión sexual, sino a la propia naturaleza del contagio de la enfermedad sexual, que es a través del deseo sexual, a través de la tentación, de caer en la tentación y hacer que un mal extraño, un mal ajeno, un mal foráneo entre en tu torrente, entre en tu pareja, entre en tu familia. Y esto me lleva a otro punto también, es el hecho de que el vampirismo no solo ataca al cuerpo de la víctima, también acaba con su inocencia. El contagio, la moralidad y la pugna por mantener la pureza en un mundo corrompido, en un mundo en el que la enfermedad sexual está flotando en el ambiente, son temas que riman muy bien dentro de la novela y también fuera de la novela en su momento. En el Nosferatu de Murnau el concepto de plaga, de enfermedad, es diferente, resuena mucho más con ya hemos dicho, con la gripe española del 18, con la Primera Guerra Mundial, con ese estreno de la capacidad de destrucción inédita absolutamente que recién estrenaba el ser humano, muy especialmente los alemanes, siendo Alemania la que más sufrió, la que perdió la guerra, y siendo Murnau alemán, pues más aún. El concepto de rata que ya he dicho que incluso llega a dibujar al personaje del conde de Orlok en el Drácula original, y también por contagio al Nosferatu de Herzog. Y Robert Eggers precisamente se ha apoyado mucho en este ángulo para su Nosferatu. Ya digo que si no es por este ángulo, probablemente no tendría por qué haber elegido siquiera Nosferatu frente a Drácula de Bram Stoker. Ya digo que el aspecto que ha elegido para su Drácula se acerca más, no es exacto, pero sí se acerca más al de la novela original que notoriamente al Nosferatu de Murnau, cosa que ya hemos hablado de cómo ha provocado ciertas polémicas porque el público, un sector del público se sentía inseguro viendo que su Nosferatu no era el que esperaba ver. Lo cual es también la esencia del terror, el darle al público algo que no esperaba. Pero bueno, aquí mucha gente trata de sentirse segura en su peliculita de terror. Bueno, ya digo que muy significativamente Eggers empezó a escribir cuando dijo: ya vamos a hacer esta película,
fue precisamente durante los arrestos domiciliarios voluntarios, más o menos voluntarios, mundiales, por razón de la pandemia producida por el virus de Wuhan. Y ya digo, desde luego no es casual. No a tenor de lo que yo he visto en el Nosferatu de Robert Eggers acerca del poder antiguo, acerca de la modernidad, acerca de cómo la modernidad te hace olvidar claves fundamentales para defenderte de realidades muy antiguas, muy anteriores a la modernidad. La modernidad odia todo aquello que es anterior a ella. Y desde luego no es casual, desde luego no a tenor de mi análisis del ángulo que he elegido yo para analizar el Nosferatu de Eggers, no puede venir más a cuento la epidemia como resultado colateral de los jugueteos del poder con fuerzas antiguas que no comprenden, con fuerzas antiguas que en su narcisismo absoluto creen poder manipular, y eso siendo benévolos. Baste recordar esa frase iluminadora de Gernot, el empresario, el adalid de la modernidad, el representante de la élite en la película de Robert Eggers. Dice: yo solo quería ser príncipe de las ratas. Recordemos que él fue el que invocó, el que facilitó con rituales satánicos, el que facilitó el advenimiento de Nosferatu, del conde Orlok, a la ciudad, a la modernidad. Fue él. Y dice en un momento dado: yo solo quería ser príncipe de las ratas. Y eso es ya toda una tesis. La peste, la epidemia, la plaga, invocados o provocados por el poder para someter a la población. No tanto para provocar la muerte y la enfermedad en sí. Esa es la herramienta, el oro, la joya de la corona, el objetivo, el tesoro para el poder. Es el miedo profundo que infunde una epidemia, una enfermedad de rápido contagio en la población. El protagonista de toda epidemia es primero el miedo, mucho antes, mucho más que la muerte, es el miedo. Miedo a los demás, miedo al otro, miedo al vecino, miedo al nieto, miedo al hijo, miedo al padre, miedo a la madre. Miedo que paraliza, que te pone en manos del poder. ¿Qué sabré yo? ¿Qué hagan ellos? Que para eso son los expertos. Expertos. Y al final acabas aterrorizado, acabas desinformado, acabas limpiando la compra. ¿Te imaginas? ¿Te acuerdas? ¿Recuerdas limpiar un tetrabric de leche con el destropajo y el jabón? Acabas señalando al vecino, acabas creyéndotelo todo, te crees informaciones contradictorias. Por la mañana te crees una cosa, por la tarde te crees la contraria, mañana otra vez la primera. Y sobre todo acabas solo, todo eso acaba dejándote solo, te deja aislado de los demás, te deja aislado de los tuyos, encerrado, cada uno en su cubil. Si tu mujer tose, dormís en habitaciones separadas para no respirar el mismo aire. Eso es soledad, eso es miedo. Si lleváramos esta lectura a la literalidad de lo que cuenta Nosferatu de 2024, que no hace falta tampoco ir con escuadra y cartabón mirando a ver cómo puede ajustar mi lectura a lo que dice Robert Eggers, pero si lo ajustamos y miramos un poquito de manera maliciosa y juguetona, el virus que viene de Transilvania no sería un producto del poder, sino el producto de una invocación que ha hecho el poder, siendo Gernot, el empresario, la élite, quien propició el advenimiento de Orlok, y Orlok el vector de contagio. Pero no hace falta, ya digo, no hace falta llevarlo tan lejos, no hace falta ir con la regla y con la escuadra, el cartabón y el transportador de ángulos para andar haciendo paralelos. Baste pensar en la amenaza antigua como medida de cuán efectivas son las recetas modernas ante los males antiguos que la modernidad ignora activamente. La finalidad de toda plaga es la muerte misma, dice el profesor von Franz en un momento maravilloso de la película, de una película llena, repleta de momentos maravillosos. La finalidad de toda plaga es la muerte misma. Y eso es precisamente lo que logra Orlok. La plaga, cuando llega y se hace con la ciudad, lo que produce lo primero es la sensación de que nos están ganando por goleada a los protagonistas de la película, diciendo nos está cayendo por todos lados. Lo que está haciendo Orlok al transmitir esa plaga alrededor de los personajes principales
es aturdirlos, es hacer del frente de batalla entre Orlok y Fonfrance y los suyos, hacer un frente múltiple en el cual las hostias les están cayendo a nuestros protagonistas por todos lados. La sensación de derrota, de goleada es total. Y eso es lo que logra Orlok. No tanto la muerte de los que mueren literalmente, no tanto la parada cardiorrespiratoria, sino la muerte en vida de aquellos que se quedan arrestados en sus casas, en sus ataúdes, con cocina y con 2 baños y con televisión y fibra óptica y vistas al aplausito de las 8, en espera de que le digan a quién odiar hoy o a quién perdonar, en espera de que le digan cuándo respirar o cuándo dejar de hacerlo. La muerte en vida de los que se quedan en espera de que le inoculen un veneno que... Bueno, no me voy a repetir, de esto ya hemos hablado, del concepto del sanador que nos sana, ya hemos hablado en el anterior vídeo. Pero de eso precisamente se nutre el Nosferatu de Eggers, del trauma de nuestra reciente pandemia y de la escalofriante lección que extrajimos de ella, que nada hay más peligroso que olvidar la esencia de las cosas, que los médicos están ahí para curar, no para caerte bien, que los fármacos están ahí para curar, no para beneficiar a terceros, que de hecho la palabra fármaco viene a significar veneno en griego clásico, o sea que el fármaco moderno que no cura ni previene, envenena, que el médico moderno que no cura ni previene, que sirve ahí para como chaleco antibalas de los políticos que lleva detrás, envenena, y que el poder que no cura ni previene también envenena. Y conviene no olvidarlo. Ese es, ni más ni menos, que el tema central del Nosferatu de Robert Eggers, que nada hay más peligroso que olvidar la esencia de las cosas. Y nada más, antes de despedirme, me están llegando informaciones así en tiempo real de que este vídeo, a pesar de que te ha gustado, te ha aportado de alguna manera, no le has dado a me gusta, no te has suscrito al canal y sobre todo no le has dado a la campanita, por Dios bendito. No te estoy pidiendo 1 euro, no te estoy pidiendo un esfuerzo, una colaboración, solo te estoy pidiendo un pequeño movimiento con el dedo que nos facilita un montón las cosas, que facilitas que nazcan más vídeos como este y todavía mejores, por supuesto. Y ahora sí, nada más, soy Andrés Navas, muchísimas gracias por tu atención, esto es Crónicas de Cine, hasta la próxima.